Wilson Soto Palacios, Gilda Portero, Luis Ángel Aragón, José Alberto Arriola, Silva Montesa, Pedro Martínez, Carlos Ceballos, Oscar Sea, Carlos Alba, Germán Tacuri. Hay más congresistas también implicados en estas investigaciones del Ministerio Público. Paul Gutiérrez, Ticona, Segundo Quirós, Nivaldo Tello, Katy Ugarte, Francis Paredes, Pasión Dávila, Betsy Chávez Chino y Américo Gonza Castillo. Justamente nos vamos en vivo hasta el Congreso de la República porque nuestro compañero Álvaro Cisneros, por supuesto, que tiene reacciones tras este operativo. Álvaro, buenas tardes. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es un operativo que ha generado reacciones en el Congreso de la República debido a estos allanamientos que se han realizado durante la mañana y que continúan en algunos casos referente a inmuebles relacionados a congresistas involucrados en el caso Los Niños, estos parlamentarios que presuntamente habrían actuado para favorecer al expresidente vacado Pedro Castillo desde el Parlamento Nacional. Justamente conversábamos en la mañana con Edwin Martínez de Acción Popular, uno de los congresistas cuyas oficinas han sido allanadas, y él mencionaba que se encontraba tranquilo, que no tenía ningún problema con el hecho de colaborar con las autoridades para que los hechos se aclaren. Sin embargo, sí se molestó en el sentido de que él considera que ya el daño se hace cuando se investiga y se allanan los inmuebles y luego no se dice si es que la persona fue realmente culpable de alguno de los presuntos delitos o simplemente no tuvo nada que ver. Entonces él considera que su imagen ya se daña desde el momento en que se realizan estas diligencias. Sin embargo, las diligencias son precisamente para poder comprobar si es que hay o no hay responsabilidad de los involucrados en el caso, de los investigados. De igual forma, la congresista Lady Camones mencionó de que esto también daña la imagen del Congreso como institución, porque cada vez son más los congresistas que estarían involucrados en esta presunta red de parlamentarios que habrían actuado a favor del gobierno del expresidente Pedro Castillo. Recordemos que el caso empezó solo con 6 parlamentarios hace más de un año, cuando Carolyn López reveló que habían parlamentarios de Acción Popular que se les denominaba Los Niños. Pero luego esto se fue ampliando y se pudo conocer, según la declaración de diversos colaboradores eficaces, de que habían congresistas en diferentes bancadas que actuaban de acuerdo a los lineamientos que se les daba desde el Ejecutivo durante el gobierno del golpista Pedro Castillo. Entonces, este número de parlamentarios ha aumentado, tú los has leído hace un momento, Eli, y ya son congresistas que abarcan diversas bancadas. Así es de que en el Congreso existe un ánimo de, digamos, indignación frente al daño que se hace al Congreso como institución. Daño que de hecho tiene que ver con muchas más cuestiones y denuncias y viene de hace años ya, pero que se agrava con esta denuncia que ya se viene investigando desde hace un año. Álvaro, también me gustaría comentar contigo la situación de la congresista Digna Calle, porque no vuelve a sus funciones en el Parlamento hace 60 días. Tenemos información de que estaría en Estados Unidos y recordemos que ella renunció a la mesa directiva el pasado 20 de febrero. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué se sabe? Justamente esa es la gran pregunta y estamos en los últimos días solicitando información a los parlamentarios para conocer cuál es el estatus actual de la congresista Digna Calle. Sabemos de que está de viaje, pero ¿bajo qué argumentos? ¿Cuál es la justificación para ausentarse del Parlamento Nacional de las diversas sesiones de forma presencial y estar en otro país? No hay una respuesta todavía oficial desde el Parlamento, porque más allá del hecho de que ella no está recibiendo un sueldo porque decidió no recibirlo, los cuestionamientos de algunos congresistas es de que ella no está cumpliendo con su función de representación, de fiscalización, ¿no? Que es la función principal de todo parlamentario. Entonces, esa forma de ausentarse es interpretada por sus colegas como un desinterés y un desprecio también a la voluntad de sus propios electores que la eligieron justamente para realizar un trabajo. Vamos a esperar alguna respuesta oficial, saber la justificación. Tal vez tiene ella una licencia justificada, pero no lo sabemos aún porque no nos dan la información oficial y vamos a conocer esto en las próximas
días probablemente. Lo cierto es que sus colegas parlamentarios consideran de que ella pues no se pronuncia y no quiere dar mayor claridad sobre este tema. Sería Recordemos importante. que la congresista Digna Calle Sí. se retiró de la mesa directiva porque ella no estaba de acuerdo con esta forma como se rechazaba el adelanto de elecciones. Bien, Álvaro, sería importante que se transparente qué está ocurriendo con ella. Tal vez está en un tratamiento médico, tal vez tiene que realizar diligencias en el extranjero, pero es importante decirlo, porque hay personas que votaron por ella y se merecen todos los respetos. Por último, Álvaro, hay polémica porque llegó una propuesta a la Comisión de Constitución de un proyecto de reelección inmediata de congresistas. Cuéntanos. Así es, esta mañana estaba agendada una sesión de la Comisión de Constitución para analizar este tema y otros, como la renovación por mitades del Parlamento, pero la sesión finalmente se suspendió y va a ser reprogramada. Lo cierto es que en el Congreso, congresistas como digamos, Flavio Cruz de Perú Libre indicaron de que no estaban de acuerdo con la reelección inmediata y que su bancada no va a apoyar ese tipo de medidas. Por otro lado, Marta Moyano, la vicepresidenta del Parlamento, indicó de que no tiene nada de malo reelegirse, teniendo en cuenta que el porcentaje de reelección suele ser mínimo. Entonces, no es que todos los congresistas se van a quedar, sino que se quedarán solo los congresistas que sean aprobadas sus gestiones por los electores y que el resto tendrá que salir del Parlamento. Así es que esto se va a debatir aún y veremos si es que llega un dictamen y luego pasa al Pleno del Parlamento. Bien, Álvaro, muchas gracias por tu reporte desde el Congreso de la República. Muy completo como siempre. Hacemos